Ya, vamos a avanzar con el niño. Evaluación nutricional del niño y desnutrición, si hay tiempo. Muy bien. Entonces, el crecimiento y desarrollo se llama el proceso continuo de un ser humano, ¿no? En realidad, desde el momento de la concepción, como hemos visto, está presente en todas las etapas de la vida, solo que el crecimiento físico se da hasta los 18 años aproximadamente en el varón y 15 años en la mujer. Pero si hablamos del concepto integral, hablamos también de desarrollo, ¿no? Además de físico, mental, motor, social inclusive. Ese es el concepto, ¿no?, completo. Vamos a ver acá en la clase de nutrición solamente esta parte del crecimiento físico. Varía con el tiempo, hay etapas de crecimiento rápido, crecimiento en mesetas, ¿no? Y está determinado, sobre todo en la etapa de la lactancia y la niñez, por factores genéticos. Los genes determinan, ¿no?, casi un 90% de nuestro crecimiento. Además, la salud general. Si un niño está enfermo, crece inadecuadamente. Y tercero, la nutrición, ¿no? El estado nutricional depende, ¿no?, de la ingesta de alimentos, ¿no es cierto? Esta va a determinar, ¿no? Está determinado, perdón, por los ingresos de alimentos que van a servir en la etapa de la niñez, para el gasto energético basal, o sea, los niños también tienen un gasto energético basal, actividad física, termogénesis, y a esto se suma el crecimiento, ¿no? Esto se traduce en la estructura corporal, ¿no?, tanto en los depósitos energéticos como en el contenido proteico, que se da principalmente a nivel óseo para el crecimiento. Más o menos el gasto energético de los niños significa un 30 a 35%, perdón, el gasto en crecimiento implica un 30, o sea, al gasto energético total que habíamos visto en adultos, que es metabolismo basal, actividad física y termogénesis, en los niños se aumenta un 30 a 35%, ¿no?, de gasto energético para crecimiento, principalmente en las primeras semanas. Más o menos después, a partir de los 12 meses, miren, esta etapa es mucho más, pero a partir de los 12 meses solamente 2 a 3% del gasto total, ¿no? Y en la pubertad, que hay un estirón, se gasta el 5% de las calorías totales. La desnutrición es la deficiencia de la alimentación, ¿no? Y esta deficiencia se puede clasificar, de hecho ya se ha clasificado hace muchos años, como aguda, crónica y agudizada, ¿no?, y reagudizada. La aguda es donde existe un momento en el tiempo en que el niño deja de recibir un aporte adecuado, ya sea por enfermedad, por nutrición, y se va a determinar porque en este evento agudo el niño pierde principalmente peso. El peso es ¿no?, sin deterioro de la talla. En cambio, decimos que es crónico cuando el niño pierde, ¿no?, la talla, ¿no?, porque la talla requiere más tiempo para desarrollarse. Por tanto, si hay una deficiencia nutricional crónica, ¿no?, la manifestación de esta va a ser en la talla. El peso puede recuperarse inclusive, ¿no es cierto?, pero la talla se va a ver afectada, ¿no? Por eso que existe la principal clasificación de desnutrición infantil en aguda y crónica. Falta peso y acá falta la talla, ¿eh? Sencillo. Acá está un niño bien nutrido. Ese niño, ¿qué será? Desnutrido agudo, y este niño será desnutrido crónico. Sencillo, ¿no es cierto? Ya hay varias clasificaciones muy antiguas, la de Gómez, la de Waterloo, ¿no?, que hacen esta clasificación. Por ejemplo, la de Gómez, acá está el peso para la talla.
Entonces, si hablamos de peso para la talla, hablaremos de agudas, ¿no es cierto? Y si hablamos de la talla para la edad, hablaremos de crónicas, ¿no es cierto? El peso para la edad sería una alteración global, ¿no? Global. Entonces, de acuerdo a la deficiencia que tenga un niño, ¿no? Se puede clasificar como aguda, crónica o global, según esta clasificación. Para saber esto hay que saber cuál es el peso y la talla que corresponde a cada edad, ¿no es cierto? O sea, hay un promedio de peso para cada edad. Por ejemplo, al año, ¿no? El niño debería pesar más o menos 10 kilos de promedio y debe tallar 75. Al nacer debe pesar 3 kilos 400 de promedio y una talla de 50 centímetros, ¿no? Entonces, y además hay diferencias entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, para elaborar estas tablas, ¿no? Se han hecho varias, se han hecho a nivel internacional, ¿no? Se han hecho tablas para determinar el promedio, que sería ¿no? Y determinar sus variaciones normales, ¿no? Entonces, una variación normal, obviamente no todos los chicos van a tener, en este caso, el mismo peso para la talla, ¿no? El promedio. Puede haber una variación normal, esto se llama el rango de crecimiento, ¿no? En este caso el peso, el rango del peso para la talla es variable. O sea, no todos los niños están en la línea celeste, algunos niños estarán acá, otros acá, ¿no? Este es el rango. Entonces, para construir estas tablas, acá este es un rango para peso para edad también, ¿no? Entonces, para usar esas tablas se han hecho muchos estudios, ¿no? Donde se determina la mediana, ¿no? Y las desviaciones estándar. Se considera que 2 desviaciones estándar para arriba es normal y 2 desviaciones estándar para abajo es normal. O sea, quiere decir que los que salen de esta tabla, estos tendrían desnutrición y estos tenían exceso de peso, ¿no? Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, estas tablas que se han hecho del CDC, que son las que más se utilizan, ¿no? Son tablas internacionales, donde, por ejemplo, si un niño lo clasifico por peso, ¿no? Esta sería la de peso, por la estatura, entonces acá estoy hablando de desnutrición aguda, ¿no es cierto? Si el niño cae en la tabla por debajo, entonces automáticamente lo clasifico de desnutrición aguda. El niño puede estar bien de la talla, como ven acá, ¿no? La talla está correcta, esta es la tabla de edad para la talla, ¿cierto? Cuando lo pongo en edad para la talla puede estar bien, pero cuando lo pongo en edad, en peso para la edad, está bajo, ¿no? Y esto lo hago en las tablas de peso para la talla, hay que saber utilizar las tablas. Sería este niño. En desnutrición crónica ya también tengo el problema de la talla para la edad. Entonces utilizo las mismas tablas, en este caso talla y edad, y al niño lo veo, lo clasifico, lo encuentro acá. Probablemente este niño, ¿no? Dependiendo de la curva, por ejemplo, si ha estado siempre bajo, será, ¿no? Será que ha estado siempre en desnutrición. Puede ser, sin embargo, que el niño, ¿no? En la curva de crecimiento, ¿no? Haya estado bien siempre, pero la pluma, perdón, que haya estado bien, ¿no? En buenos percentiles y últimamente, ¿no? Ha pasado esto. Entonces veo que la desnutrición es crónica, pero que le viene recién desde los 7 años. Alguna NOx ha habido acá, un problema que ha provocado que el niño entre en desnutrición crónica, ¿no? Sería este niño, ¿no es cierto? A este niño, si le hago peso para la talla, estará normal, ¿no? Peso para la talla, pero está mal la talla para la edad, ¿no? Desnutrición crónica. El mayor problema en el país, perdón, prometo acabar 7:30. El principal problema en los países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Es la desnutrición crónica. Esta es una tabla de estado nutricional por niños menores de 5 años, ¿no? Y fíjense cómo a partir de los 6, 8 meses, estos son meses, ¿no?
la desnutrición crónica aumenta. Es por eso que cuando evaluamos en forma epidemiológica a las poblaciones, nos interesa más la desnutrición crónica, porque va a ser un indicador de estado nutricional de la población. La aguda no, bueno, sirve para evaluar al niño individualmente, pero epidemiológicamente para evaluar a la población no se evalúa la desnutrición crónica. De hecho, es un indicador de estado de salud de la población. Poblaciones que tengan desnutrición crónica, bueno, se ve que su sistema de salud es inadecuado. Ahora, como han visto, usamos tablas de crecimiento. Las tablas de crecimiento son esenciales en la práctica de la evaluación del peso y la talla y la desnutrición, ¿no? Por tanto, en la práctica pediátrica. Ayuda a determinar el grado en que se cumplen las necesidades fisiológicas para el crecimiento y desarrollo. O sea, de acuerdo a la tabla, yo hago fácilmente una clasificación del niño, ¿no? Los patrones de referencia empleados han sido varios. A la tabla del NSHS del 77, la tabla del NSH del 2000 y la última tabla del año 2006, ¿no? Ahora, estas tablas han tenido un problema, un detalle, ¿no? Que en las tablas de 1977, las primeras, ¿no? Acá hay algunas deficiencias que se vio en estas tablas, ¿no? Las mediciones se llevaron a cabo cada 3 meses, ocurrieron problemas técnicos relacionados al tamaño de las variables de muestra, porcentaje de ajuste, pocos lactantes en el estudio, fueron amamantados por 3 meses. Estas tablas se observa que tienen un aumento rápido de talla y peso en los 3 primeros meses. Estas tablas del año 77 se hicieron principalmente en una época donde las madres comenzaron a dar lactancia artificial a sus niños por diversas razones sociales. La principal es porque la madre salía a trabajar. Esto también por varias razones. Una de ellas fue que esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde los varones iban a la guerra y las mujeres tenían que trabajar. Después de esto, las crisis económicas hicieron que la mujer también salga a trabajar, ¿no es cierto? Porque el sustento, el trabajo del varón ya no era suficiente. Tradicionalmente, pues, los varones trabajaban y las madres estaban en casa, ¿no es cierto? Pero después de estos cambios económicos, las mujeres salían a trabajar. Además de esto, hubo un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Las mujeres dijeron, no, nosotros no somos de la casa, también salimos a trabajar, ¿no? O sea, esto de la equidad de género, que también influyó. Entonces, obviamente, si todos salen a trabajar, ¿quién alimenta al niño? ¿No es cierto? Al niño. Entonces, la industria, muy atenta a estos cambios sociales, dijo, pues yo lo alimento, ¿no? Y fabrico leches maternizadas. Entonces, a partir de 2 años, ¿no? Se utilizó leches maternizadas, ¿no? Acá está, fórmulas infantiles, ¿no? Y se vio que estas fórmulas, con algunos cambios, porque hay que recordar que, por ejemplo, la cantidad de azúcar que le ponen a estas fórmulas es un poco más alta que la cantidad de azúcar que lleva normalmente la leche materna. Y por tanto al niño le gusta más, pero a la vez el niño aumenta más rápidamente de peso. Y estas tablas se hicieron con ese tipo de niños. Entonces, obviamente, pues tenían una falla, ¿no? Los lactantes alimentados con leche artificial no representa el patrón de crecimiento normal. O sea, se dieron cuenta después ya de muchos años. O sea, que en otras palabras, que la tabla estaba mal hecha, ¿no? De hecho, para demostrar lo que digo, acá está, mire, la OMS, en este año 99, ¿no? Emite una opinión de expertos, ¿no? Que llama la atención que el patrón de crecimiento recomendado para esa fecha, actualmente es para esa fecha, ¿no? Adolecía de varios problemas técnicos y biológicos graves, ¿no? Incluso se echa la culpa a estas tablas de que como estaban sobre los niños, el percentil 50 estaba en sobrepeso, digamos así, ¿no? Porque con esta leche los niños aumentaban más rápidamente de peso. Entonces, si utilizamos estas tablas, que se han utilizado de hecho en vuestra niñez, todavía no creo, sí, puede ser también.
en mi niñez, ¿no? Entonces te infravaloraban, o sea, uno pesaba, digamos, 10 kilos y te salía que estabas en percentil 3 o 5, ¿no? Entonces te decían, estás desnutrido. Entonces, obviamente, si el pediatra encontraba esto en el niño, ¿qué le decía a la madre? No, le decía, su niño está mal alimentado, tiene que comer más, ¿no? Dele más comida, ¿no? Y todavía que algunos pediatras son muy cumplidores, decían, no, la tabla debe estar, o sea, su niño debe estar el promedio para arriba. Acá, ¿dónde está? Dos veces estándar. Ahí puse. No, perdón, no encuentro donde puse las desviaciones estándar. No, bueno, se me fue. ¿No? Entonces el pediatra decía, no, debe estar por arriba de 50, siempre porque la tendencia, el concepto antiguo era que el niño, cuanto más peso tenga, va a estar más saludable. Porque había también el concepto antiguo de que más peso, más defensas, ¿no? Más saludable. Entonces, o sea, si estabas en percentil 10, ¿no? Antes te decía que estabas desnutrido, ¿no? Aparte que la tabla estaba mal hecha. Les comento que dicen que es una de las razones por la cual hay obesidad actualmente, porque sobrealimentar a un niño obviamente traía como consecuencia niños obesos, ¿no? Adolescentes obesos, jóvenes obesos y adultos obesos, ¿no? Entonces se observó y se tuvo que hacer otras tablas, las del año 2000, ¿no? Rectificó estos problemas, ¿no? Esta limitación, datos de niños alimentados con fórmulas, cuyo patrón de crecimiento dista notablemente del crecimiento de lactantes amamantados con leche materna. Entonces se hizo un estudio internacional donde auspiciado por la misma OMS, ¿no? Donde se ponían países representativos del mundo, ¿no? Representación de Latinoamérica estaba Brasil, Ghana en África, India, ¿no? En Asia, Noruega, los países europeos, Omán, los países árabes y Estados Unidos, ¿no? Siempre metiche los Estados Unidos. Bueno, y se hizo el estudio en estos y obviamente cambió, pues, ¿no? Cambió, fue un estudio multicéntrico, ¿no? Obviamente tenía que haber ausencia de problemas económicos, ¿no? O sea, así sea en Brasil o en la India, tenía que ser niños con adecuada economía. La madre que tenía que seguir una alimentación recomendada, tenía que nacer a término, embarazo único, no gemelos, y que haya ausencia de alguna enfermedad, ¿no? Y que la madre sea no fumadora y que esté lactando, ¿no? Y que tenga lactancia materna, ¿no? Para corregir el error anterior. Entonces, estas son las tablas que se usan actualmente. Lo otro que se vio es que tanto las madres, los niños que nacían en Sudamérica o en Estados Unidos o en África, todos tienen el mismo patrón de crecimiento durante la niñez. O sea, acá no había diferencias raciales. No todos tenían el mismo patrón de crecimiento cuando están bien nutridos. Por tanto, son tablas que actualmente se utilizan. Había una tendencia antes de hacer tablas locales, como les conté en el caso del crecimiento fetal, pero actualmente, ¿no? Las tablas se utilizan las tablas internacionalmente. Y se construyeron, ¿no? De acuerdo a la distribución gaussiana, ¿no? Un promedio, ¿cierto? Y desviaciones estándar. Se consideró que hasta 2 desviaciones estándar era lo normal, ¿no? O sea, este rango es normal, porque no todos los niños, repito, crecen al mismo ritmo. Algunos crecen con un peso un poquito más bajo, otros con más alto, igual para el peso y para la talla. Entonces, estas desviaciones estándar se dijo que son las desviaciones estándar normales, y a partir de esta desviación, ¿no? Se considera que el niño estaría o desnutrido o en exceso de peso. ¿Ya? Muy bien, actualmente se usan estas desviaciones estándar, acá está, ¿no? Se utilizan desviaciones estándar, también se utilizan los percentiles, ¿no es cierto? Percentil 50 acá al medio, percentil 10, 20, ¿no? Y acá, acá 10, 20, percentiles menos de 5 generalmente se consideran bajo, por debajo de lo normal, y más de 95 por encima de lo normal, ¿no? ¿Cómo andamos en Perú entonces, dicho estas formas de evaluar?
En Perú, bueno, les dije que en general la desnutrición infantil es un indicador de salud de las poblaciones. De hecho, los políticos también usan estos términos, ¿no? Dicen, vamos a erradicar la desnutrición infantil, ¿no? Porque se sabe que es un indicador del estado de salud de las poblaciones. ¿Cómo andamos en Perú? Andamos mal, pues, ¿no? Andamos mal. Desnutrición crónica en el Perú desde el año 2007 al 2017, miren, 28% de la población en desnutrición crónica, infantil, niños, ¿no? Claro, ha mejorado, 2007, 2010, ¿no? Hasta la fecha se ve mejoría, esto probablemente por mejoras económicas, ¿no? Principalmente mejoras económicas, la verdad, esa es la verdad, ¿cierto? Porque la comida tiene que ver con la cantidad de ingresos que tenga la población. Poblaciones muy pobres no tienen ni para comer. 28%, 2007. A la fecha, 12%. Bueno, perdón, no a la fecha. 2017, 12%. Creo que tengo otros datos más actuales. Acá está. Ah, no, este también es 17, 12. Bueno. Pero fíjense, hay diferencias. Es diferente vivir en zona urbana y vivir en zona rural, ¿no? Por eso pues que los votantes votan por una u otra razón. Mira, o sea, en zona rural, mira, a pesar de la mejoría global, ¿no? Las zonas rurales, ¿no? Tienen todavía altos índices de desnutrición. Acá está en promedio 18%. Acá está, este es al año 2012 también, 18%, pero vean que hay diferencias. Diferencias por ciudades también, ¿no? Ciudades que tienen ya bajos índices de desnutrición. Cusco debe estar por acá, 24%, perdón, este es al año 2012, ¿no? Y ciudades o departamentos como Huancavelica, que miren, la mitad de la población tenía desnutrición para esos años, ¿no? La mitad de la población. A nivel regional latinoamericano, también estamos a la mitad, o sea que hay poblaciones que han mejorado mucho, ¿no? Brasil, Argentina, Costa Rica, por eso nos ganan en el fútbol, ¿no? Y otros países que están peor que nosotros, pero lo cual no es ninguna justificación, bueno, Guatemala, Honduras, Haití. Bueno, este es año 2012, no sé si tengo años más recientes, acá 2017, miren, todo mejoró, pero hay muchas diferencias por regiones, muchas diferencias. Estos son datos del doctor Pajuelo. Acá, mucha diferencia, siempre ha habido diferencias urbana y rural, miren, ¿no? Desnutrición severa total, siempre. El problema está pues que no llega el dinero a nuestras zonas más lejanas. Esto para demostrar solamente que la nutrición tiene que ver con la economía, no hay duda. Entonces, es un problema que a veces los médicos no podemos resolver, pues, ¿no es cierto? Este es quintil de riqueza, ¿no? O sea, economía, acá los que tienen menos cantidad de ingresos económicos y acá los que tienen mayor ingresos económicos. Entonces, fíjense, ¿no? Casi no hay desnutrición en estos grupos y acá sí elevada desnutrición. La desnutrición infantil también es un círculo, ¿no? Empieza esto con la madre, con la mujer gestante, que hemos dicho que si sufre de desnutrición, ya el niño va a tener desnutrición, bajo peso, ¿no? Influye mucho la lactancia materna, ¿no? Y acá influye la educación, bueno, lo que se disponga también. La lactancia materna es una buena fuente de alimentación, por eso que se recomienda en nuestro país hasta 2 años, en otros países se recomienda hasta el año nada más, porque los niños se quitan la lactancia y van a recibir buena lactancia. Pero en nuestro caso, ¿no? Donde la lactancia, hay estudios de lactancia en nuestro país donde les dan aguas, mates, caldillos sin proteínas, ni siquiera sin carbohidratos, ¿no? Hay estudios que le dan café, masato, chicha, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Las razones es porque es lo que hay y también por falta de conocimiento de las madres, ¿no? No creen que está bien darles todo esto. Entonces, ahí es donde los niños se comienzan a desnutrir. Acá está, ¿no? Agua, poca cantidad,
al día. Entonces acá lo único que lo sostiene al niño es la lactancia materna, por eso que se recomienda hasta los 2 años. Pero en un lugar donde reciba buena lactancia no es necesario, 1 año basta para lactancia materna. Además, existen enfermedades en esta etapa, el niño es muy vulnerable, principalmente estas enfermedades tan sencillas como la EDAS, enfermedad diarreica y enfermedades respiratorias. Es muy sensible, incluso llevan a la muerte de los niños, ¿no? Pero principalmente llevan a desnutrición, porque obviamente si un niño está enfermo, cae enfermo muchas veces, y la diarrea, ustedes en infectología estudiarán que la causa principal es el rotavirus, etcétera, pero yo diría que la causa principal es el hacinamiento, ¿no? Muchas personas en falta de salubridad, falta de desagüe, eso existe pues justo en estas zonas, ¿no? En estas zonas de pobreza y en estas zonas rurales. No hay agua, no hay desagüe, los niños tienen diarreas. El hacinamiento produce infecciones respiratorias, porque si alguien se agripa en la casa, como todos viven juntos, ¿no? Van ustedes, no sé si ya tienen la oportunidad de ver la zona rural, ¿no? Cuando hagan, creo que en pediatría se sale, ¿no? Hay rotaciones rurales bien aleccionadoras, donde se ve realmente cómo se vive. Tenemos como 5 Perús, ¿ya? No es el que va a ir a jugar al mundial, ¿no? Tenemos muchos Perús en zonas rurales que realmente viven en condiciones, ¿qué diría? Ya ni siquiera subdesarrolladas, en condiciones ancestrales, o sea, no llegó la modernidad a estas zonas, no llegó el desarrollo humano, porque ni siquiera hablemos de desarrollo económico, humano, ¿no? Entonces, todas estas condiciones pues hacen que los niños tengan desnutrición. Acá están, ¿no? Servicios de agua, desagüe, perdón. Bueno, y esto afecta, claro que afecta, ¿no? Afecta la etapa escolar, el niño, si creció así, ¿no? Afecta su etapa escolar, deterioro cognitivo, de adulto, ¿no? Si no puede estudiar adecuadamente, ¿no? La adultez va a ser desfavorable. De hecho, hay estudios que demuestran esto, ¿no? Hay un estudio bien interesante que leí, el ingreso económico de los adultos con respecto a la lactancia. A lactancia e ingreso económico. Estudios más interesantes, donde demuestran que los niños que tuvieron mala lactancia, en su edad futura, ganan menos, tienen menos ingresos, ¿no? Que los niños que tuvieron adecuada lactancia, fíjense. Y esto también determina hasta sus condiciones en edad adulta, porque acá le va a dar enfermedades. Recuerden que esto es programación fetal, epigenética, y va a programarlo a más enfermedades, ¿no? Entonces, es el círculo de la desnutrición, yo diría, de la pobreza. Estas son cálculos para determinar la recomendación calórica de los niños. En general podemos calcular así, de acuerdo a la edad, ¿no? Niños, niñas, más o menos 1.5 calorías por kilo. 1.6 calorías por kilo, ¿no? Y así, alrededor de 1.5, 1.6 calorías por kilo, ¿no? Niños que tienen actividad física intensa, que deberían tener también a la vez, ¿no? Más o menos, o sea, van de entre 1.5 a 2 calorías. O sea, si un niño pesa 20 kilos, ¿no? Entonces hay que multiplicar por 2 para ver su cantidad de calorías recomendada. Acá está otra vez, ¿no? Más o menos un cálculo de cuánto debe ingerir un niño en calorías de energía, ¿no? Niños entre 1 a 4 años, 100 calorías, miren, de 100 calorías por kilo por día, ¿no? Y este es el total, ¿no? Más o menos 1000. Los niños pueden ingerir incluso más que un adulto, fíjense, ¿no? Un adulto generalmente consume 1500 a 2500 calorías. Los niños, por este gasto energético en crecimiento, deben consumir casi igual a partir de los 6 años o 10 años, ¿no? Casi igual que un adulto, ¿no? Y acá incluso según actividad física. Acá también, ¿cuánto requiere un niño de calorías, ¿no? En esta edad? 1200, 1500, ¿no? También existe también lo mismo. Este es proteínas, ¿no? ¿Cuánto de proteínas? Este es un gran problema en nuestra niñez, porque la proteína es cara,
es cara, la carne es cara, el huevo no es tan caro, ¿no? Pero le hacen mala fama y a veces los adultos dicen el huevo es malo y no le dan huevo a los niños. Mire, 1.4, ¿no? Recién en edad adulta es 0.8, que es como en el adulto. Proteínas y energía. Acá está, calorías, y acá está proteínas por kilo por día. Miren, 2, acá en esta etapa, de 1 a 2 en esta etapa de la niñez, y recién en la niña y adolescencia, 1 gramo por kilo por día de proteína. Lípidos, este es otro problema, porque miren, los lípidos, la ingesta de lípidos en los niños debe ser 40 a 50%. Eso es lo que debe ser, 40 a 50%. La fórmula infantil trae menos, la lactancia trae más, hasta 50% de grasa. Es que a veces los conceptos de adultos quieren trasladarlos a los niños, ¿no? Yo he visto niños que dicen, no, nada de grasa, ¿no? ¿Cómo que nada de grasa? Los niños deben consumir alta cantidad de grasa, alta cantidad de grasa. Su alimentación, la mitad de su dieta en esta etapa debe ser grasa. Bueno, acá está en la leche materna, pero miren acá, hasta los 6 años, 30-40% de grasa. Acá, después de los 2 años, 30% de grasa. O sea, la ingesta de grasa debe ser alta en niños, ¿no? Y les andan quitando la grasa. Estos son otros nutrientes, como por ejemplo hierro, zinc, que son nutrientes elementales, ¿no? En la etapa de la niñez es cuando más se requiere de estos micronutrientes. En la etapa adulta vimos que ya no es tan necesario, pero en la etapa de la niñez sí. El fierro está relacionado a anemia. El hierro está en las carnes rojas. Entonces, el problema económico es que no se pueden comprar carnes rojas. El problema es que en las zonas rurales su ingesta es principalmente de carbohidratos y poca carne porque no hay dinero. El zinc también está en las carnes rojas. El yodo felizmente se ha solucionado, yodando la sal. Eso se ha arreglado. Pero se ha visto que en las poblaciones pobres hay deficiencia de vitamina A, K, E y D inclusive. Bueno, la D no tanto. A, K, ¿no? Es por eso que actualmente se recomienda, como vamos a ver en los seminarios, no suplementar a todos los niños, darles, sobre todo en lugares como los nuestros, donde hay deficiencia. Claro, habrá niños que tienen suficiente alimento, como los que viven en las poblaciones urbanas, como Cusco mismo, digamos, quizás los niños acá no necesiten esto, pero las zonas rurales sí. Por tanto, mejor a todos hay que darles el suplemento. Estos son requerimientos de diversos nutrientes, calcio, fósforo, magnesio, ¿no? Para niños. Estos son ejemplos de alimentos que contienen que contendrían todos estos alimentos, ¿no? Pero miren, ¿no? Carnes, pescados, huevos. El problema es que no hay carne, no hay pescado, apenas hay huevo a veces, ¿no? Leche, queso, yogur, ¿no? Entonces, excelente alimento en los niños. A veces les quitan, ¿no? Dicen no leche a los niños, ¿no? Y le hacen mala fama a la leche todavía, es mala. Bueno, como hemos visto en los seminarios, ¿no? Tiene algunos riesgos en exceso, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Habrán estudiado pues para el examen, ¿cierto? La leche tiene algunos riesgos, pero tiene beneficios, ¿no? ¿Cierto? Legumbres, hortalizas, ¿no? O sea, la comida natural, evitar alimentos ultraprocesados, frutas, cereales, ¿no? Todo, si uno consume así, ¿no? Entonces asegura todo este requerimiento, ¿no? Todo este requerimiento. Muy bien. Prometí hasta las 7:30, sí, y estamos 7:30. Listo, jóvenes. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Buenos días, doctor. ¿Cómo que buenos días, doctor Álvaro? Será buenas tardes. Gina, ¿qué? No, ya estos los marco para el próximo semestre. ¿Quién más? Ya, hasta Luz Betania, está bien. Hasta Jane. Ya. 7. Ya. Los de más tarde. Y los últimos ya, pues ya. Bueno. Ok. Los apunto negativamente en participación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Listo. Entonces, a las 12 nos vemos para el examen. Que tengan buen día. Sí, en el auditorio me ha hecho Manuel. Ya, a ver si coordinas delegada también. Me ha dicho que los delegados son los que coordinan todo. Ya, yo dejé ya vuestra lista de alumnos matriculados según el sistema, por si acaso. Ya, matriculados según el... Le dejé a Manuel. Y Manuel se encarga, dice, de ponerla en la puerta de allá de la torre, sí. Ok, buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor.